Los procesos mentales corresponden al almacenamiento, elaboración y traducción de los datos aportados por los sentidos para su utilización inmediata y un eventual uso posterior. Es una operación de pensamiento capaz de actuar sobre estímulos concretos, situaciones o representaciones mentales para generar nuevas representaciones mentales o acciones motoras. El ser humano, como sujeto de procesos psicológicos, tiene la capacidad global de relación con el medio externo. Una visión integradora de los procesos psicológicos son percepción, memoria, pensamiento, atención, lenguaje, aprendizaje, inteligencia, emociones y sentimientos. Un ejemplo muy claro es reflexionar sobre el conjunto de procesos que suceden de manera simultánea durante un partido de fútbol o al realizar un baile. ¿Te lo has preguntado? Percepción. La percepción es la capacidad humana de recibir estímulos del exterior. Mediante la percepción, hacemos juicios sobre el ambiente que nos rodea. Podemos descubrir formas y colores, obviamente mediante la visión, ruidos y sonidos mediante la audición, entre otros. Desde un punto de vista más amplio, la percepción también hace referencia a las impresiones psicológicas que nos formamos en nuestro constante contacto con la realidad. Las características de la percepción es subjetiva, ya que las reacciones de un mismo estímulo varían de un individuo a otro. La condición es selectiva, es decir, nosotros vamos a seleccionar aquello que nos interesa de nuestro campo perceptual, es decir, lo que deseamos percibir. Es temporal, ya que es un fenómeno de corto plazo. La forma en que los individuos llevan a cabo el proceso de la percepción evoluciona a medida que enriquecemos nuestras experiencias. Los componentes de la percepción son las sensaciones, son la respuesta directa e inmediata a una estimulación de los órganos sensoriales. Los inputs internos son la necesidad, que es el reconocimiento de la carencia de algo. La motivación está muy vinculada a las necesidades, sin embargo, no actúa conjuntamente, pues una misma motivación puede satisfacer diversas necesidades. Experiencias son las conductas aprendidas que afectan nuestro comportamiento. La conciencia es la percepción y conocimiento de sí. Es una forma de posesión de nosotros mismos, la que constituye un elemento esencial de psiquismo personalizado. Es decir, la conciencia es un producto social, es la existencia consciente, la consolidación de la distinción precisa entre el sujeto y el objeto. Tiene como principal función garantizar con su ayuda las actividades del hombre que están dirigidas a un fin determinado. Lenguaje y pensamiento. Pensamiento es la actividad y creación de la mente. Se dice que todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto o abstracciones de la imaginación. Las características principales son el pensar lógico, que son conceptos y razonamientos. El pensar siempre responde a una motivación que puede estar originada en el ambiente natural, social, cultural o en el sujeto pensante. El pensar es una resolución de problemas. La necesidad exige satisfacción. Los tipos de pensamiento que podemos encontrar son deductivo, inductivo, analítico, de síntesis, creativo, sistémico, crítico e interrogativo. Lenguaje. Se le llama lenguaje a cualquier tipo de código semiótico estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales.
El lenguaje es una capacidad o facultad extremadamente desarrollada en el ser humano, un sistema de comunicación más especializado que los de otras especies animales, a la vez fisiológico y psíquico, que pertenece tanto al dominio individual como al social y que nos capacita para abstraer, conceptualizar y comunicar. En el lenguaje humano estructurado se debe diferenciar entre lengua y habla. La relación que existe entre lenguaje y pensamiento son: el pensamiento no solo refleja en el lenguaje, sino que lo determina. El pensamiento precisa el lenguaje. El lenguaje transmite los conceptos, juicios y raciocinios del pensamiento. El pensamiento se conserva y se fija a través del lenguaje. El lenguaje ayuda al pensamiento a hacerse cada vez más concreto. El pensamiento es la pasión del ser racional, del que procura descubrir hasta lo más mínimo y lo convierte en un conocimiento. El pensamiento involucra una estructura conocida como la estructura del pensamiento. El lenguaje es simplemente un manejo de símbolos, es decir, llamémosle decodificación. El pensamiento es un condicionador, por lo tanto, del lenguaje. El pensamiento es el límite a la acción inconsciente, generada, en la mayoría de los casos, por mensajes errados o mal interpretados. Las formas del lenguaje se basan en el pensamiento, sin embargo, estas no tienen una relación de paralelismo, sino que son mutuamente dependientes. Todos estos procesos mentales dan como lugar el aprendizaje, siendo este el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores, como resultado del estímulo de diversas experiencias aterrizadas en la instrucción y el razonamiento a nivel principalmente social. Existen diversos tipos de aprendizaje, como receptivo. En este tipo de aprendizaje, el sujeto solo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. Por descubrimiento, el sujeto recibe los contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. Repetitivo se produce cuando el alumno solo memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos. Significativo es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de mucha coherencia respecto a sus estructuras. Observacional. Este tipo de aprendizaje se da al observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo. Y latente es un aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. La memoria es un proceso que se realiza en el cerebro, que permite retener información, recuperarla voluntariamente y nos va a permitir recordar hechos, sensaciones, ideas, entre otras cosas relacionadas con situaciones pasadas. La memoria humana es un proceso mental y una de las funciones más importantes de nuestro cerebro es ocasionada por la conexión sináptica entre neuronas y se define como la capacidad para recordar. Existen 3 funciones básicas de la memoria. La codificación, siendo el proceso en el que la información es preparada para ser almacenada. Esta puede ser codificada de diferentes formas, a través de los sentidos básicos o de manera semántica por experiencias. Almacenamiento es la etapa posterior a la codificación.
se realiza cuando la información ya fue codificada. Esta puede ser almacenada en la memoria a corto plazo o a largo plazo. Y la recuperación es el proceso final de la memoria. Mediante el recuerdo nos permite encontrar la información deseada en el momento que la necesitamos. Los 3 tipos de memoria básicos son sensorial, a corto plazo o llamada operativa y a largo plazo. La inteligencia es aquella capacidad de aprender a partir de la experiencia y la habilidad para adaptarnos creativamente a las condiciones del ambiente. Es decir, nos va a permitir desarrollar habilidades especiales para resolver situaciones nuevas o adquirir conocimientos, lo que nos va a permitir la calidad de vida de cada uno de nosotros. De manera general, dependiendo de las experiencias anteriores del aprendizaje y de la situación concreta, la persona experimentará sus emociones de forma particular. Se debe tener en cuenta que cualquier decisión está mediatizada por nuestras emociones en menor y mayor grado. Estudiar los procesos psicológicos básicos es sumamente interesante. Es un tema extenso e intenso, pues aporta información básica para entender el comportamiento y los procesos mentales del ser humano.